quiero tomarme del título de la jornada, que es La vida humana, un don de Dios, para entender que para poder defender el aborto, obviamente podemos tomarlo desde una perspectiva que cada uno de nosotros es hijo de Dios, y tratar de defender la vida humana desde esa perspectiva. El grave problema que tenemos para poder defenderla de esa perspectiva es que hay mucha gente que no comparte nuestros ideales y por lo tanto inmediatamente quedamos inhabilitados con nuestros argumentos porque nos dicen, bueno, tú crees en Dios, esa es tu verdad, la verdad mía es que yo no creo en Dios y por lo tanto estoy a favor del aborto. Y ahí se acaba cualquier tipo de diálogo. Entonces, para poder dialogar con las personas, porque probablemente todos los que están acá están bastante convencidos que la vida es un don de Dios y que por lo tanto lo que tenemos que tratar es convencer al resto de la gente que no piensa igual que nosotros y que piensa que el aborto es un mecanismo válido para respetar los derechos reproductivos de la mujer. Entonces, para poder defender la vida, lo que tenemos que hacer es tratar de buscar un área en donde tengamos un lugar de diálogo común, un lugar de diálogo racional que esté basado en la evidencia y que podamos en esa área dialogar con ellos de tal manera de poder tratar de convencerlos que el aborto no es una realidad aceptable. Entonces, titulé esta charla El embrión humano, individuo de nuestra especie. Y me dijeron que tenía que levantar acá. Entonces, la primera pregunta que quiero que nos hagamos es la siguiente. ¿Quién puede negar que se trata de una flagrante discriminación el despojar arbitrariamente a ciertos individuos de nuestra especie de sus derechos, que puede ser en razón de su edad, de su origen, de su etnia, de su grado de desarrollo biológico? Si nosotros, en cualquier circunstancia, y ustedes lo piensan, en cualquier circunstancia, a cualquiera de nosotros nos despojan de un derecho, estaremos de acuerdo todos que eso es una discriminación flagrante. Y hoy en día es muy importante el tema de la discriminación, porque la discriminación se ha usado como un tema para validar ciertas situaciones en donde todos nos ponemos de acuerdo. No se puede discriminar. Hoy en día, si se discrimina, en el fondo se está haciendo un mal. La palabra discriminación inmediatamente está relacionada con un tema de índole negativo. Entonces, ahora, lo que parece tan evidente, y si lo planteamos desde el punto de vista personal de cada uno de nosotros, si a nosotros nos despojan de un derecho por el hecho de tener una raza distinta, por el hecho de tener un origen distinto, por una etnia distinta o por un grado de desarrollo biológico distinto, lo encontraremos que eso es una discriminación. Entonces, una forma de enfrentar el aborto es plantear que en el aborto lo que se está haciendo es discriminando a un individuo de nuestra especie. Y específicamente no hablo de persona, porque el concepto de persona es un concepto metafísico y que implica el hecho que a un individuo presente alma. Pero no todo el mundo piensa que nosotros tenemos alma y por lo tanto el concepto de persona va a ser un concepto que es más difícil de defender. Pero desde el punto de vista biológico, todos podemos estar de acuerdo con respecto a la definición de individuo de especie humana. ¿Y cómo se define individuo de la especie humana? Un individuo, o sea, cualquiera de nosotros, que pertenece a la especie humana. Entonces, voy a dar dos ejemplos de situaciones en las cuales se ha discriminado a individuos de la especie humana. La primera situación es la esclavitud, ¿ya? Y esta es una definición del Tribunal Supremo de Virginia del año 1958, en donde que señalaba que a los ojos de la ley, un esclavo no es una persona. Eso está escrito, que un tribunal de justicia, en donde había jueces, definieron específicamente que un esclavo no es persona. Y de hecho, aquí no se ve muy bien en la foto, pero Dred Scott fue el primer hombre de color que fue a la Corte de Justicia americana y él se defendía de su dueño diciendo que el dueño se había trasladado de estado y al trasladarse de estado él quería llevarse a su esclavo como mercancía, o sea, en el fondo como un mueble. Entonces él planteaba este individuo que al estado donde iba, la esclavitud no estaba aprobada y por lo tanto él pasaba a ser libre una vez que llegaba a ese estado.
Y la Corte Americana de Justicia señaló que no, que él no tenía ese derecho, dado que era un esclavo y como no era considerado persona, él no podía tener derechos humanos. Y les traje dos, no funciona el puntero, pero aquí, y tampoco van a poder leer lo que sale acá en estas dos, aparecen anuncios de periódicos de Cuba del año 1800, a finales del siglo pasado, de antepasado, y que señala que en la zona comercial, donde se venden esclavos, que se vende una negra, recién parida y con ciertas características, y se le pone el precio. Y uno, en el fondo, así como un aviso a auto, así como un aviso de... Y esos avisos, no lo traje, pero era muy... Si uno ve el diario completo, la página completa, ese aviso estaba junto con el aviso donde se vendía un caballo y se vendía una cabra. Junto con ese aviso estaba el aviso de la persona de color. Por lo tanto, podemos ver que no hace tanto tiempo atrás, sucedían cosas que hoy en día consideramos absoluta y completamente aberrantes. ¿Y por qué las consideramos aberrantes? Porque sabemos y entendemos y creemos que ese individuo que tiene un color distinto es un individuo de la especie humana, y al ser un individuo de la especie humana tiene ciertos derechos que son inalienables. Yo me doy la segunda. De hecho, si ustedes lo piensan, hoy en día, y esto es al año 2013, aquí hay una relación de las muertes que son producidas en hombres o en la raza negra. Y el HIV mata 5.800 personas al año, los homicidios matan 8.200 personas de color al año, la diabetes mata 11.900, el cáncer mata 63.000, el ataque al corazón 69.000, pero... Si ustedes suman todas esas causas, suman 285.000. Pero al año mueren 363.000 hombres de color. O sea, el aborto es mayor que cualquiera de las otras causas como son HIV, homicidio, diabetes, infarto al corazón, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, junto con la esclavitud, ya vamos a entrar en el tema del aborto, son el Holocausto. Y de hecho, este filósofo alemán resume la situación de los judíos como que era una cuestión nacional, el judío como una cuestión cultural, el judío como una cuestión económica, pero nunca una persona. Hitler en el año 1923 señalaba que los judíos, sin duda, una raza, pero no humana, los consideraba una raza no humana. Y Ernst Frankl, el jurista alemán, señala que el Reichsgericht, que es en el fondo la Corte Suprema Alemana, negó el reconocimiento a los judíos que vivían en Alemania como personas en el sentido legal. Al quitarle el derecho a personas como en sentido legal, se pudo hacer las atrocidades que ocurrieron en el Holocausto, que provocaron 6 millones de víctimas. Y la razón de estas 6 millones de víctimas, es que nuevamente, por distintas razones que no vamos a entrar en el caso a analizar, se consideró a un individuo de nuestra especie no humano. Y al considerar a ese individuo de nuestra especie no humano, se validó la posibilidad de hacer las atrocidades más grandes. Y hoy en día, cualquiera de ustedes que les pregunto, ¿estarían de acuerdo con las circunstancias del Holocausto? Probablemente tendría un 100% de respuestas negativas con respecto al Holocausto. Y es porque, a pesar que en ese momento se definió a los judíos como no humanos o como una raza pero no humana o como individuos que no tenían derechos humanos, se pudo hacer lo que se hizo, pero hoy en día nos damos cuenta que eso es una aberración. Entonces traje esto, que es una lámina que apareció en una editorial, y se las voy a traducir. Dice: sé cómo te sientes, le está hablando el ángel negro suena mal ángel negro, el ángel de color negro al ángel más pequeño, y le dice: sé cómo te sientes. Cuando yo era esclavo abajo en la tierra, las cortes tampoco reconocieron que yo era completamente humano. Por lo tanto, una forma de enfrentar el aborto no es enfrentarlo como se enfrenta tradicionalmente, sino enfrentarlo como una forma de discriminación. Aquí estamos discriminando a un individuo de la especie humana, y al discriminar a un individuo de la especie humana estamos cometiendo una atrocidad, así como atroces fueron el Holocausto, así como atroces fueron la esclavitud. Pero para poder definir eso, tenemos que llegar a la conclusión que el embrión humano es un individuo de nuestra especie.
obviamente todos nosotros pensamos que junto con ser un individuo de nuestra especie es persona, pero para poder discutir en un ámbito en donde lleguemos a un mínimo común múltiplo, de tal manera de poder conversar con alguien y discutir con alguien en un área específica en donde estemos todos de acuerdo, la definición de individuo de la especie humana tiene que ser en un área en donde sea un área que es demostrable, científicamente demostrable, y esa área es la biología. La biología nos permite y nos demuestra herramientas que nos permitan definir al embrión como individuo de la especie humana desde el punto de vista biológico. Y por lo tanto, sucede una cosa muy interesante, que si nos ponemos de acuerdo que el embrión humano desde el inicio es un individuo de nuestra especie, el que está a favor del aborto, ¿qué estará haciendo? Estará discriminando y por lo tanto estará haciendo una cosa negativa. Y nosotros lo estaremos defendiendo, seremos como los que estuvieron en contra de la esclavitud, en contra del holocausto. Entonces invertimos la pelea. Y si esa persona te dice, no, pero el aborto sigue siendo igual, todas las otras cosas que protege, en donde sí se está en contra de la discriminación, se le caen también a pedazos. Por lo tanto, es una argumentación muy fuerte el dejar a nosotros del lado de los que no discriminamos, porque este individuo de la especie humana tiene los mismos derechos que cualquier otro individuo de la especie humana, y por lo tanto tenemos que argumentar que la persona que está a favor del aborto, él está discriminando. Él está discriminando a un individuo de la especie humana por su grado de desarrollo biológico, por su tamaño, por su ubicación, etc. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es el embrión humano un individuo de la especie humana? Primera pregunta. Y si es un individuo de la especie humana, ¿desde qué momento pasa a ser un individuo de la especie humana? Porque de ese momento tendremos que darle los derechos que cada uno de nosotros tiene. Entonces, obviamente vamos a tener que hablar sobre la identidad biológica, y la pregunta que nos tenemos que hacer, creo yo, ¿es el embrión humano el mismo individuo desde la concepción a la vida adulta? Porque si es el mismo individuo, obviamente la discusión pasa a ser una discusión más elevada. ¿Les daremos los mismos derechos? Y si argumentamos que no le vamos a dar los mismos derechos, tendremos que argumentar por qué no le vamos a dar los mismos derechos. Y nuevamente volvemos al mismo tema. Si no les damos los mismos derechos, ¿qué estamos haciendo? Estamos discriminando. Suena sencillo, pero no es tan fácil cuando uno discute con la gente. Pero, en el fondo, aquí vamos a estar dando argumentos biológicos que nos demuestran que el individuo es un individuo desde el momento de la concepción. Para poder construir esta pregunta y responderla, tenemos que responder estos 5 acápites. Quiero nuevamente señalar, no es que yo no quisiera tocar el tema de Dios y de la persona, etcétera, pero me parece que es un tema que ya se tocó, y aquí estoy tratando de dar una perspectiva nueva que va acorde con la especialidad en que trabajo yo, que es la medicina fetal, y que nos permite tener un área de discusión, que tengamos un área de discusión que sea compartida con gente que está y que tiene una visión distinta a la nuestra. Entonces, frente a la pregunta, ¿es el embrión humano el mismo individuo desde la concepción hasta la vida adulta? Para poder responder esa pregunta tenemos que decir, primero, el embrión humano, o el embrión, debe ser un individuo desde la concepción. O sea, en la concepción, ¿tenemos un individuo distinto al de la madre, sí o no? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que responder. La segunda pregunta es que debe desarrollarse de manera continua desde la concepción hasta la vida adulta. Porque si no se desarrolla de manera continua, quiere decir que en algún momento dejó de ser un individuo para pasar a ser otro. Tercera pregunta, la información necesaria en el momento de la concepción debe estar completa, porque si no, no es un individuo de nuestra especie. Cuarto, la información genética codificada de la especie no varía con la división celular. ¿Se imaginan ustedes, a medida que el individuo va creciendo, va aumentando su número de células, que pasáramos a ser otros individuos? Y quinto, la expresión génica del embrión durante el embarazo no está determinada por el intercambio fisiológico con el organismo de la madre. Y aquí viene un concepto radical, y que es, ¿qué es lo que somos desde el punto de vista biológico? ¿Qué nos diferencia entre nosotros, pero a la vez de otras especies? ¿Qué es lo que nos diferencia de un caballo, que es un mamífero, igual que nosotros? ¿Qué es lo que nos diferencia entre Monseñor y yo? Aparte de la dignidad, pero... ¿Qué es lo que nos diferencia? A pesar de que somos de la misma especie. Espero. ¿No? Somos de la misma especie humana. Entonces, ¿qué nos diferencia? Entonces tenemos que tener una definición biológica que nos permita diferenciarnos entre distintas especies, pero además diferenciarnos entre nosotros.
Y ahí la única información que cumple con ese doble rol es la información genética y el código genético. Todos nosotros compartimos un código genético que nos diferencia de cualquier especie, que es distinto, pero además ese código genético tiene información específica para cada uno de nosotros. Ya lo vamos a analizar un poquito más en detalle eso. Entonces, a ver, con respecto a la primera pregunta, él es el embrión, debe ser un individuo desde la concepción, eso es absolutamente evidente. Ustedes, al momento de que se une un óvulo con espermatozoide, tienen un individuo que es distinto al individuo de la madre, al individuo del padre y a cualquier individuo que haya existido o que existirá jamás. Todos nosotros somos únicos e irrepetibles y por lo tanto, ¿desde qué momento somos individuos únicos, desde el punto de vista biológico? Desde el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide. Eso es evidente desde el punto de vista biológico, no hay discusión entre los biólogos con respecto a este tema. La segunda, debe desarrollarse en manera continua. ¿Alguien puede decirme que nosotros no nos desarrollemos de manera continua? ¿Es necesario tener un Nobel en biología para decir que desde el punto de vista biológico nosotros somos organismos que nos desarrollamos de manera continua? Somos el mismo individuo hoy que ayer, que hace un año, que hace 2 años, que hace 10 años. A pesar de que no han aparecido canas, me han aparecido guatas, he tenido un cambio de forma, pero sigo siendo el mismo individuo. Y eso se demuestra, si yo les paso a ustedes una foto de ustedes de cuando estaban recién nacidos, y ustedes le dijeron que era él, ustedes van a decir, ese soy yo. No dicen, ese es una guagua que se llama con mi nombre. Ustedes dicen, ese soy yo. O sea, ustedes se correlacionan con un individuo. Y ustedes saben que ha habido una evolución continua de desarrollo. ¿Y por qué lo vamos a contar en el momento del nacimiento? ¿Qué pasa 2 días antes del nacimiento? ¿O 10 días antes del nacimiento? ¿O 2 meses? ¿O del momento de la concepción? Desde que se produce la unión del óvulo con el espermatozoide se desencadenan eventos biológicos que no se detienen hasta que ese individuo muere. Por lo tanto, desde el punto de vista biológico existe un desarrollo continuo. La tercera afirmación es que el individuo tiene que tener toda la información necesaria desde el inicio. Y ese punto lo vamos a analizar con la próxima diapositiva, así que se los voy a dejar en suspenso. La información genética no varía con la división celular. Aquí ya están todos, incluso los alumnos de colegio, ya pasaron las clases de biología, ya pasaron segundo medio, mitosis, acuérdense, división de mitosis, proceso biológico mediante el cual una célula madre se transforma en 2 células hijas, conservando su información genética. Por lo tanto, desde que somos un individuo hasta que llega un individuo adulto que más o menos tiene 100 trillones de células. Yo que peso 108 kilos, tengo más de 100 trillones de células, pero los que son más flacos tienen un poquito menos. Pero imagínense la cantidad de células que llega un individuo adulto. Y todas esas células conservan la misma información genética, producto de un proceso biológico que se llama mitosis. Y quinto, la expresión genética o la expresión génica no está determinada por la madre. Y esto es muy interesante. Nosotros vivimos en el organismo de nuestra madre durante 9 meses. Ella nos alimenta, nos da protección y nos da oxígeno. Pero en lo más esencial, que es nuestra expresión génica, que nos define como individuos biológicos, no hay ninguna interacción. Nuestra expresión génica no depende del intercambio fisiológico con el organismo de nuestra madre. Nuestra madre nos protege, obviamente porque somos individuos que necesitan ciertos grados de protección para poder desarrollarnos, nos alimenta, como todos ustedes, las madres que hay en este auditorio, alimentaron a sus hijos, pero lo que ustedes son desde el punto de vista genético no ha variado un ápice producto de ese intercambio fisiológico con la madre. Por lo tanto, estas 5 conceptos se pueden responder afirmativamente, y por responderlo afirmativamente podemos decir que un embrión de la especie humana es el mismo individuo desde la concepción hasta la vida adulta. Y por lo tanto, si es un mismo individuo desde la concepción hasta la vida adulta, quiere decir que los derechos que tiene en la adultez deben ser los mismos que tiene desde el momento de la concepción. Si decimos cualquier cosa distinto a eso desde el punto de vista biológico, estamos discriminando. Ahora, les quiero contar una historia. ¿Saben quién es este señor? No el cabro chico, el señor grande. Este señor Francis Crick. ¿Les suena una campanita? Crick, señor Watson y Crick. 2 científicos, no es un solo señor. El señor Watson y el señor Crick.
¿ah? Son los que describieron y descubrieron el DNA. El DNA es de lo que está formado el material genético. Los cromosomas están formados de DNA. Y este señor, en los años 50, le escribió una carta a su hijo. Y este es el primer dibujo del DNA que existe. ¿Ah? Y esto yo lo supe porque esta carta, el hijo la acaba de vender a Somersby, que es una tienda que remata cosas, varios millones de dólares. ¿Y qué es lo que escribía Francis Crick a su hijo en el año 1955? Les decía: hijo, estoy muy emocionado, muy, muy emocionado. ¿Por qué? Porque creo haber descubierto, él trabajaba en Cambridge, en Inglaterra, creo haber descubierto por qué la vida se origina de la vida. Cómo un organismo biológico es capaz de dar vida a otro organismo desde el punto de vista biológico. Y es a través de la transmisión de estas pequeñas moléculas que son el DNA, en donde está toda la información de lo que nosotros somos. Ahora, en mis clases con los alumnos de medicina me he dado cuenta que es muy difícil entender, ¿a qué se refiere este doctor con esto del código genético? Y se los voy a tratar de ejemplificar lo más sencillamente posible. Imaginemos que el código genético es como una biblioteca, ¿ya? Y ese código genético está almacenado en los cromosomas. Y vamos a imaginar que cada cromosoma es un libro. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos a ser individuos de la especie humana, es porque el espermatozoide de nuestro padre y el óvulo de nuestra madre aportó cada uno 23 cromosomas. Imaginémonos entonces que nosotros pasamos a ser individuos de la especie humana cuando recibimos una biblioteca de 46 libros. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el ejemplo? Obviamente, nosotros recibimos esa biblioteca de 46 libros, pero no todos recibimos los mismos libros. Recibimos 46, pero algunos libros dicen algo, otros dicen otro. Un libro sobre tal tema lo escribió un escritor, otro libro lo escribió otro escritor, y eso da la diferencia que hay entre cada uno de nosotros. Pero si contamos el número de páginas de todos los libros que hay en nuestra biblioteca, es la misma para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ese código genético, esa biblioteca que recibimos al momento de nuestra concepción, tiene características que nos permiten diferenciarnos de las otras especies, pero además diferenciarnos entre nosotros. Ahora, ¿quién en su sano juicio puede señalar que tiene 46 libros abiertos, todas las páginas abiertas y todas las letras leyéndolas al mismo tiempo? ¿Eso es posible? No, no es posible. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el embrión? Recibe la biblioteca, pero esa biblioteca va a ir leyéndola a medida que él necesita. ¿Quién de ustedes anda con una placenta colgando ahora? ¿Cómo no? En todos los códigos genéticos de ustedes está escrito cómo tener una placenta. Sin placenta ninguno de ustedes estaría aquí. Pero ¿qué pasó? Que en su momento nosotros necesitamos una placenta para poder intercambiarnos alimentos y oxígeno con nuestra madre. Pero una vez que nacimos ya no la necesitamos más. Y por lo tanto los genes que expresaban placenta se apagaron. Y se encendieron otros que eran necesarios para nuestra vida extrauterina. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con el código genético? ¿Qué sucede con esta biblioteca? Que el embrión, momento a momento, va leyendo los libros que él va necesitando. ¿Quién de ustedes leyó la Divina Comedia cuando tenía 2 años? Con suerte leyeron el silabario. Pero cuando tuvieron 5, empezaron a leer los papeluchos. Y cuando tuvieron 10, leyeron Sandokan. Y cuando tuvieron 15, leyeron El Conde de Montecristo. O los hombres, estamos hablando. Y no sé lo que leyeron las mujeres. A lo mejor leyeron Mujercitas, no sé. Y cuando tuvieron 20, leyeron otros libros. Y cuando tuvieron 25, otros libros. Y eso los fue formando como individuos. Y lo que son ustedes es la suma de los libros que leyeron. Por lo tanto, la pregunta que tienen que hacerse es: ¿cuándo somos individuos de la especie humana? ¿Cuando recibimos la biblioteca o cuando no hemos leído el último de sus libros? Somos individuos de la especie humana cuando recibimos la biblioteca, porque si no, tendríamos que esperar hasta que nosotros seamos viejos para realmente ser individuos de la especie humana. Y eso significaría que nadie ha alcanzado la plenitud de la especie humana. Y eso es incorrecto. Uno parte de la base de que recibe esa biblioteca como un don. Y ahí puede uno meter todo el tema que quiere: quién nos da ese don, quién nos regala ese don, quién escribe en ese libro. Ahí hay preguntas que le dejamos a personas con más conocimiento que yo. ¿Pero quién escribe ese libro? ¿Quién escribe esos libros?
Y por lo tanto, el concepto aquí lo variamos. Decimos, ok, nosotros recibimos una biblioteca y esa biblioteca se va a ir desarrollando. Lo que tenemos que permitir es que esos individuos de la especie humana permitan el desarrollo y la lectura completa de esa biblioteca. Y cada uno la va a ir leyendo como mejor le plazca, porque hay una descripción biológica de las cosas. Y uno cuando lee un libro, hay algunos que lo subrayan, algunos que saltan páginas, otros que leen cruzado, otros que leen al final del libro. Bueno, los individuos de la especie humana también hacemos lo mismo y se van produciendo las modificaciones genéticas que uno va observando en los individuos que se van desarrollando. Por último, quiero volver atrás con el ejemplo de la esclavitud y del holocausto. Si nosotros lo miramos esto a 100 años plazo, como fue lo de la esclavitud, o a 50 años plazo, nosotros no nos cae en la cabeza que individuos de la especie humana hayan hecho tales atrocidades con otros individuos de la especie humana. Siempre que veo en las películas de los nazis, por ejemplo, la película de esclavitud, no sé si vieron esta que ganó varios premios Oscar de 12 años de esclavitud, uno decía, miraba la película y decía, ¿cómo este gallo es capaz de azotar a esta persona de esa manera? No le cae en la cabeza. ¿Por qué? Porque hoy en día entendemos que ese es un individuo de la especie humana como nosotros y que tiene nuestros mismos derechos y nosotros nos ponemos en lugar de ese hombre de color que estaba siendo maltratado y por eso nos duele tanto que eso suceda o que haya sucedido. Pero lo que había en la cabeza de ese gallo que estaba azotando no era que fuera el demonio con cola, ¿ah? No era Fausto el que estaba, no era el demonio el que estaba azotando, era un hombre tal cual como nosotros y que tenía cierta información y él asumía que ese hombre de color que tenía al frente era un animal y que era de su propiedad y por lo tanto si se portaba mal lo castigaba y si se portaba bien lo premiaba. Esperemos que a 50 años plazo alguien te da una charla, yo ya no voy a estar, ya voy a estar muy en la tumba ya, pero te dando una charla y decir cómo en los años, hace 50 años atrás, estos gallos eran capaces de realizar un crimen como el aborto. Y para poder que eso suceda, tenemos que dar la pelea como la están dando ustedes, o lo están invitando a darla. Y segundo, que tenemos que tratar de ir avanzando en la investigación, que es lo que estamos haciendo, tratando de entender cómo este embrión se expresa. Y aquí, solamente un mini paréntesis, esta es la única diapositiva que les voy a mostrar sobre los exosomas. Hemos descubierto, no yo, otra gente, pero hemos estado investigando en este tema, que el embrión aparentemente puede comunicarse con nosotros. Obviamente el embrión no nos va a decir, hola, estoy aquí, me duele esto, me duele lo otro, me siento bien, me siento mal, estoy feliz. No nos va a poder comunicar de esa manera, porque eso es un lenguaje que es un lenguaje aprendido. Pero si entendemos el lenguaje como la entrega de información, cuando yo me estoy comunicando con ustedes, me estoy entregando cierta información, hemos descubierto que el embrión, desde muy precoz, es capaz de secretar unas vesículas que se llaman exosomas, en donde va la información que ellos necesitan para cada instante. Por lo tanto, lo que ha pasado es que hoy en día, desde el punto de vista biológico, cada vez entendemos mejor lo que sucede en momentos en donde no podemos observar lo que sucede, que es lo que sucede cuando están en útero, el embrión está en útero, pero además ahora tenemos la posibilidad de tomar estas vesículas desde la sangre de la madre y poder entender lo que está pasando con el embrión desde muy precoz en su desarrollo. Y eso nos va a llevar, yo creo, en el futuro cercano a poder entender lo que el embrión necesita, cómo lo necesita, pero eso tiene una doble lectura además. Si somos capaces de entender el lenguaje del embrión, estaremos derribando la última barrera que tienen gente con respecto a estos individuos de la especie humana, que no son capaces de comunicarse con nosotros. Y eso no sería verdad, sino que también serían capaces de comunicarse con nosotros, solamente que nosotros no somos capaces de entender su idioma. Por lo tanto, y en resumen, quiero usar las palabras de Franz Collins. Franz Collins es un investigador que era ateo y que al estudiar el código genético humano, y fue el que describió el código genético humano, un gran científico, se convirtió y escribió esto: una de las grandes tragedias de nuestro tiempo es esta impresión que ha sido creada de que la ciencia y la religión tienen que estar en guerra. Para Collins, que probablemente va a ser uno de los ganadores del premio Nobel, aclarar el genoma humano no creó un conflicto en su mente, en su lugar le permitió vislumbrar el trabajo de Dios.
Por lo tanto, el embrión humano tiene los mismos derechos que cualquier otro individuo de la especie humana. El nuevo concebido, que se presenta como una realidad biológica definida, es un individuo totalmente humano, en desarrollo, que autónomamente, momento tras momento, sin ninguna discontinuidad, actualiza su propia forma, realizando un designio presente en su propio genoma. Por lo tanto, el embrión humano se demuestra desde el inicio, desde la concepción, como protagonista de su propia existencia biológica. Y si es protagonista de su propia existencia biológica, es un individuo de nuestra especie. Y al ser un individuo de nuestra especie, no podemos discriminarlo. Muchas gracias.